audiencia de FTV, bienvenidos a una edición más de su programa Medicina al Día. Y como todas las semanas tenemos invitados especiales, el día de hoy no será la excepción porque nos acompaña el doctor Adrián Ayala Sánchez. Doctor, bienvenido a este espacio de Medicina al Día, más que nada para poner en contexto diferentes temas de salud a la audiencia de FTV. Bienvenido. Como no, un placer estar aquí con ustedes. Doctor, y el tema de hoy va a ser la atención integral. Para ya entrar en detalles y para que las personas en casa puedan conocer un poquito más sobre este tema, nos gustaría saber qué es la atención integral. Bueno, cuando hablamos de atención integral, siempre estamos abarcando, primero que todo, una población que vaya desde el embarazo, el niño recién nacido y el adulto mayor. Abarcando cada una de sus prioridades en la vida, control de su salud, la promoción y prevención de complicaciones en caso tal de que nos encontremos con pacientes con enfermedades crónicas. Cuando hablamos de atención integral, normalmente lo primero que se le viene a la mente a una persona es solamente la atención a niños pequeñitos, entre 0 a 5, 6 años, por decirlo de esta manera. Entonces estaríamos equivocados porque usted acaba de mencionar que ya es una atención que va desde los 0, ya una atención seguida por parte de un especialista o un médico general. Así es. Bueno, esto de la integralidad de la atención es un tema que debemos abordar cada día más porque realmente hay mucho desconocimiento sobre lo que existe, sobre los programas de vacunación. En muchas ocasiones, cuando los padres tienen niños pequeños, al cumplir los 5 años dicen, no, ya terminé ahí. Entonces sabemos que el esquema de vacunación de nuestro país abarca mucho más a lo largo de la edad de una persona, incluyendo ahora vacunas como la vacuna del COVID, en el adulto la vacuna de la influenza que se pone todos los años, la vacuna de neumococo, que hablan de la integralidad de esta atención. ¿Qué busca principalmente la atención integral, tomando en cuenta, doctor, que usted acaba de mencionar, que es un tema seguido que deben seguir, obviamente, los pacientes? Bueno, en esta integralidad siempre se busca reforzar lo que tiene que ver con la atención primaria. La base de la atención primaria en todos los países, Panamá no escapa de esto, debería ser el médico general o el médico especialista en medicina familiar, donde busca trabajar básicamente promocionando la salud y previniendo enfermedades. En este sentido, doctor, me gustaría saber también esas principales atenciones que ustedes brindan. Cuando un niño, por decirlo de esta manera, y también poner ejemplos básicos para las personas en casa, cuando una madre asiste con un niño al médico general, se le detecta algún tipo de irregularidades, ya el médico general lo cita con otro especialista. ¿Cómo sería básicamente esta atención que ustedes brindan? Bueno, en la estructura, hablando ya del mismo sistema de nuestro país, hablamos del médico general, pero sí hay especialidades básicas. Ahorita le hablé de la medicina familiar, pero en todo centro de salud debe haber un ginecólogo y también debe haber un pediatra que se encargue de precisamente de esta integralidad. En el caso de medicina general es la primera atención que puede tener, ya que generalmente estos especialistas van 1 o 2 veces a la semana de acuerdo a la cobertura que exista en el lugar donde nos encontremos. Vamos a saber que si nos encontramos en un área que es mucho más rural, esa atención va a recaer un poco más sobre la medicina general. En caso tal que nos encontremos en áreas más urbanas, puede ser que se pueda compartir esta atención entre el médico general y los especialistas básicos. En el caso de la pregunta que usted me hace, si a mí me llega un niño, se basa básicamente en el crecimiento y desarrollo de este niño, que no exista ninguna alteración. Una vez que encontremos alguna alteración, inmediatamente va a ser referido a un médico especialista.
Ahora bien, doctor, vamos a enfocarnos en la atención integral, la atención temprana a los niños recién nacidos. ¿Cómo debería ser esta atención? Y lo pregunto porque tal vez en casa muchas madres estén pendientes de la atención de sus hijos, sin embargo se le pasa alguna cita con el pediatra, se le pasa algún datito para poder aplicarlos en los niños para que estén bien de salud. ¿Cómo sería esa atención? Ok, en estos niños pequeños, esta atención integral va a estar a cargo del médico pediatra, pero también juega un papel muy importante las licenciadas en enfermería, Claro. que son las encargadas de la aplicación y el cumplimiento de cada vacunación de los niños. Esta atención va a ir desde los primeros días de nacido. Va a depender también si este niño cursó con alguna complicación, la madre en el embarazo, si hubo sufrimiento fetal, si hubo un parto demorado. Ahí se aplican otro tipo de consultas con otras especialidades que van a buscar que este paciente sea atendido con toda la integralidad. Por ejemplo, en casos de algunos niños, nacimientos por cesárea o sufrimiento fetal, necesitaríamos la atención del estimulador precoz. Sí, sabemos que en tiempos de COVID-19, doctor, muchas madres dejaron de acudir a estas citas por el tema del temor de salir a los centros de salud, a las instalaciones médicas, a los hospitales. Me gustaría saber, doctor, básicamente, cuáles serían esas consecuencias, por decirlo de esta manera, que una madre no vaya a asistir a las citas también de control y a las citas ya de sus niños. Bueno, es bastante curioso porque yo me dedico a la clínica privada. En estos momentos que había mucho miedo, muchas personas optaron por ir a clínicas privadas, claro, ya que el nivel de atención, en teoría, debería ser más disminuido. Y lo que yo pude percibir es que había un gran retraso en cuanto al esquema de vacunación, lo que trajo consigo que muchas enfermedades que teníamos súper controladas, disminuidas, luego de eso hubo como un aumento. Los resfriados están que no se aguantan, y más para esta época, terrible, y en algunos casos se dieron situaciones de que el retraso era tan grande que luego tocaba un montón de vacunas y juntos con los papás que salían a la vacunación del COVID, se formaba si me vacuno, no me vacuno, si tengo tantas vacunas pendientes, si se la puedo poner toda, lo que traía mucha confusión en los padres. ¿Qué tan importante es la aplicación de las vacunas, doctor? Como usted acaba de mencionar, muchas veces por este tema del COVID-19, las personas dejaban de ir a las citas médicas y en un momento se acumuló la aplicación de las dosis. Y obviamente esta es una de las dudas principales, si se pueden aplicar todas de una vez o cuál es el tiempo prolongado en que se deben aplicar. Bueno, en el caso del niño, muchas veces con los retrasos se aplican varias vacunas a la misma vez para evitar que ese niño esté retrasado en cuanto a su esquema de vacunación, ya que sabemos que la vacunación fue uno de los descubrimientos más grandes que puede existir, claro, ya que hace que nuestro cuerpo reaccione más rápido ante cualquier enfermedad. Aprovecho para hacer como una pequeña pausa para explicar un poco más esto. Específicamente en lo de la vacuna del COVID, la gente me decía, pero ¿para qué me pongo la vacuna del COVID si igual me va a dar COVID? Entonces debemos tener muy claro que las vacunas tienen una gran importancia. No es que se evita la enfermedad, pero en caso tal de que uno llegue a enfermarse del COVID o cualquier otra enfermedad que es prevenible por vacuna, en caso tal de que le dé, evitamos las complicaciones o los síntomas son menos severos, que en realidad eso hace que nuestro cuerpo reconozca ese microorganismo más rápido y se pueda defender con mucha más eficacia. Y así como las vacunas del COVID-19, obviamente están las otras vacunas, ¿no?, que se le deben aplicar al niño y a la niña. Correcto.
Ahí aprovecho y digo que el esquema de Panamá es uno de los mejores esquemas que yo he visto. Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en otros lugares, Claro. viendo los esquemas de vacunación, leyendo, y Panamá tiene un excelente esquema de vacunación. Y la cobertura también es bastante buena. Y es reconocido también internacionalmente por la OMS. Doctor, Totalmente. vamos a cumplir con un cambio comercial y a regresar continuamos con más de su programa Medicina al Día. Es un tema bastante interesante, la atención integral enfocándonos a niños y niñas y también en adultos. Continuamos con más de su programa Medicina al Día, reiterando la compañía del doctor Adrián Ayala Sánchez. Y aparte también de la atención integral, doctor, también está la atención primaria en las enfermedades crónicas. Esto también hay que darle importancia, principalmente el tema de diabetes, el tema de hipertensión, que últimamente se está dando mucho en Panamá y también importante resaltar que es una de las principales causas de muertes en el ser humano. Como usted bien dice, es un tema importante hablar de las enfermedades crónicas no transmisibles y precisamente tiene relación con lo que estábamos hablando de la integralidad y la promoción, ya que estas enfermedades crónicas se debe trabajar grandemente en cómo promocionar esa salud y cómo prevenir esas enfermedades. De hecho, hay algunos reportes del INCAP que habla que en Centroamérica y Panamá ha habido un aumento de estas enfermedades crónicas. Se habla que la hipertensión arterial puede tener una prevalencia entre el 29 al 30%. Realmente es un porcentaje bastante alto. La diabetes mellitus cada día va escalando. Relacionando esto con algunos factores de riesgo, que aquí es donde debemos intervenir en estos factores de riesgo, como la obesidad, que en estudios, hay un estudio bien interesante que se hizo en Panamá en el 2010, en el cual se hizo en las áreas, en las provincias de Panamá y Colón, abarcando áreas como el mismo Colón, San Miguelito, Panamá Oeste, Panamá Este, y otras áreas con bastante población. Claro. En ese estudio se pretendía hacer un estudio sobre los factores de riesgo más importantes y es increíble ver cómo se encontraba un aumento mayor aún en estas áreas urbanas de la hipertensión, de la diabetes mellitus, de la dislipidemia y los SB, que son complicaciones de estas enfermedades. A la misma vez veíamos cuando se dirigían en la parte de la alimentación, en ese estudio se hablaba sobre los alimentos protectores y los alimentos de riesgo. El consumo de los alimentos protectores era menos del 5% y estos alimentos de riesgo ocupaban un nivel tan alto que podían llegar hasta el 50%. La inactividad, el sedentarismo también ocupaba niveles altos. Entonces debemos trabajar en esto porque sabemos que todas estas enfermedades, como usted mencionó, diabetes mellitus, dislipidemia y obesidad, que además de ser un factor de riesgo, una enfermedad en sí, están directamente relacionadas a estos factores de riesgo y también a nuestra genética. Y cuando hablamos, doctor, precisamente de atención preventiva, en este caso para evitar este tipo de enfermedades crónicas, ¿qué debe hacer las personas? Asistir al médico con frecuencia, asistir cada un año, cada 6 meses. ¿Cómo las personas deben tomar en cuenta estas medidas preventivas para evitar tener este tipo de enfermedades crónicas? Aquí recaen muchas de las acciones que se van a tomar en el médico del área, porque primero que todo el médico debe tener la capacidad de identificar a los líderes y unirse con los líderes, crear grupos. Junto con esos grupos se va a trabajar en cuáles son las dificultades que tenga esa población. Y ahí es donde luego
de parte del médico debe hacer contacto con las autoridades para trabajar en la promoción, ya que en la promoción sí debe haber contacto con esto para hacer leyes, para crear situaciones que condicionen a una vida saludable. Y juntamente con las autoridades y aquí con los pacientes, identificar los factores de riesgo individuales y sociales de esa población para ir a trabajar. En caso tal de que nos encontremos con personas sanas, la atención debe ser una vez al año para estas enfermedades crónicas. Y en caso tal de que nos encontremos con personas con altos factores de riesgo o ya con algunas enfermedades crónicas, la atención como mínimo debería ser una vez al año con medicina general, dos veces al año con medicina general, una vez al año con especialidades, por ejemplo, cardiología, en el caso tal del hipertenso, con endocrinología, en el caso tal del diabético, y también se hace consulta con oftalmología, nefrología, para vigilar complicaciones en esos pacientes. Usted tocó un punto muy interesante y que me llamó la atención, doctor, es el tema de poner al tanto a las autoridades. ¿Cómo considera usted que está el tema de prevención en Panamá, tomando en cuenta que el índice de diabetes ha aumentado, el índice de hipertensión también ha aumentado y el índice de personas con obesidad? Me tocó también una experiencia con una colega suya que nos mencionaba que de cada 10 personas, aproximadamente 6 de ellos tienen obesidad. No solamente en Panamá, yo creo que a nivel mundial la situación de la prevención, existen muchas herramientas, pero por alguna razón no se está trabajando en eso. Me uno a lo que usted dice, la Organización Mundial de Salud dice que 5 niños de cada 100 son obesos. O sea, estamos viendo que desde la niñez ya existe la obesidad, sobre todo en estos países que estamos en vía de desarrollo, donde la alimentación, cuando los niños, oye, ganaste buenas notas, o vamos a incentivarlo, ¿a dónde lo llevamos? Al McDonald's. A restaurantes de comidas rápidas. Entonces, creando esa sensación de ganancia, no con frutas, no con vegetales, sino con alimentos conocidos como chatarra. Y ahí es donde está el problema. Cuando tenemos un niño obeso, hay más probabilidad de que sea un adulto obeso. El tema de espacios seguros y espacios saludables en los centros educativos y también, no precisamente en los centros educativos, sino también a nivel en general, para que las personas puedan asistir y mantener una buena alimentación. ¿Es necesario en Panamá? Es necesario, es muy necesario, aunque en uno de los reportes que se hizo en el 2014, donde estaban algunas directivas de Panamá y a nivel de la Organización Mundial de Salud y de Centroamérica, se aprovechó el momento para presentar la ciclovía, donde ellos hablaban de un ciclo para que la gente, esa ciclovía, un lugar donde la gente pudiera ejercitarse, estar en espacios abiertos, incluyendo en Colón también existe el Paseo Marino, donde es un área en contacto con la naturaleza, donde hay canchas de básquetbol, ciclovía, donde la gente puede despejar su mente y también realizar alguna actividad física. El tema de alimentación y también cambios de hábitos, doctor, me gustaría detallar un poquito más sobre este tema porque sabemos que es una de las medidas preventivas principales para evitar cualquier tipo de enfermedades crónicas, como usted lo ha mencionado desde un inicio. Es bien importante, en los últimos tiempos yo había subido un poco de peso, y yo me sentía bien, me veía bien, decía yo, pero empecé a sentir mucho cansancio y empecé a detectar un problema en mí. Disminuí gran cantidad de peso, inclusive estoy instruyendo a muchas personas para que cambien su estilo de vida, porque tenemos el concepto de que voy a hacer dieta. Claro. Y yo le digo, no vamos a hacer dieta, vamos a cambiar el estilo de vida. Hace un momento hablé sobre el estudio que se hizo en Panamá y Colón de los alimentos protectores y a veces nos preguntamos, ¿cuáles son estos alimentos protectores? Las frutas, las legumbres, las verduras son los principales. Yo lo dividía en alimentos protectores 1, alimentos protectores 2, el cacao. Cuando hablamos del cacao pensamos, ay, chocolate, lo más famoso, lo más rico, lo más dulce. No, pero el cacao que por lo menos tenga
como mínimo 70% de cacao, y los atunes. Entonces debemos tener este conocimiento para poder trabajar en ese cambio en el estilo de vida y no mentalizarnos en hacer una dieta que cuando empezamos una dieta como la que queramos, la de la piña, la del aguacate o múltiples dietas que existen, en algún momento dado la termino por aburrimiento, por cansancio, porque son insostenibles. Una dieta bastante o una alimentación bastante completa deben seguir los pacientes y las personas en general. Llama la atención, doctor, también que últimamente este tipo de enfermedades no se da en personas de un rango de 40 años en adelante, sino personas muy jóvenes que están padeciendo de diabetes, como usted mencionaba, ya desde niños se puede ver este tema, personas de 20 años aproximadamente con hipertensión. ¿Qué podría estar pasando en la población actualmente para que estos rangos de 40 años en adelante ya no se vean, sino actualmente entre 20, 25, 30 años? Ok. Voy a responder esto recordando algo. Yo estaba dando una clase hace algún tiempo que estaba terminando una maestría. El profesor de psicología me preguntó a los estudiantes qué está pasando, que ahora hay más infartos, más derrames, más esto. Y mi respuesta fue la siguiente: no es que hay más, nos estamos percatando más de todo. ¿Por qué? Yo lo relaciono con la salud mental. La salud mental es el gran olvidado. Todo el mundo piensa que si nos sentimos bien, nos vemos bien, estamos bien. Pero aquí, porque hablo de la salud mental, todo esto junto con el COVID causó mayor estrés. Y ese estrés hizo que nos empezáramos a fijar más en la parte de nuestra salud. Y ahí nos empezamos a percatar que hay más personas con infarto, más personas con enfermedades cerebrovasculares, que siempre han existido, pero la población en general empezó a fijarse más en estos temas de salud y por ende notó el gran aumento que hay. Sumado a esto, los factores de riesgo psicosociales, estrés a nivel de la población, los que tenían una vida activa disminuyó su actividad en gran medida. Entonces, para mí es muy importante sumar estos factores de riesgo que le hablé sobre los estilos de vida, vida sedentaria, la alimentación, también la parte de la salud mental. Usted como doctor, al principio nos mencionó que, bueno, que está en el área privada. Al llegar pacientes, ¿cuáles son esos principales casos que se presentan ya de enfermedades crónicas, doctor? ¿Cómo usted ve? Bueno, la población que yo atiendo es una población bastante envejecida, como se está comportando nuestro país. Creo que a los panameños están estudiando un poco más, ha creado un poco más de conciencia y planifica sus embarazos y además con todo el aumento en la violencia, no mueren viejos, mueren personas muy jóvenes, lo que Claro. ha hecho que la gran masa de la población panameña sea adulta. Y como población adulta que atiendo, lo más que estamos viendo son las enfermedades crónicas. Hablando de enfermedades crónicas, las diabetes mellitus, para mí ocupan los primeros lugares en mi población. La hipertensión, y estoy viendo mucha gente joven, 40 años, con derrames, enfermedades cerebrovasculares. Me llama la atención diabetes mellitus. Si nos podría explicar un poco más de qué se trata. ¿Existe una diferencia entre diabetes mellitus o es lo mismo? Bueno, la diabetes, existen varios tipos de diabetes. Existe algo que conocemos, diabetes insípida, que no tiene nada que ver con lo que voy a hablar ahora, que es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus, existe diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. Las dos se caracterizan porque hay una dificultad en el metabolismo de los carbohidratos, de las azúcares, lo que hace que este azúcar aumente en la sangre, trayendo serias complicaciones si no logramos controlarla. Ya para finalizar, doctor, esas recomendaciones puntuales que usted hace a la audiencia de FTV, tanto para mantener una atención integral y también una medida preventiva con respecto a enfermedades crónicas, como usted muy bien lo ha explicado. Bueno, las recomendaciones principales para esta población panameña es que por favor sigamos el esquema de vacunación. Es un punto muy importante
en la salud de nuestros infantes y en la salud adulta. Entonces, seguir eso, seguir nuestro esquema de vacunación y vigilar muy de cerca los factores de riesgo. Y si tenemos alguna enfermedad, trabajar fuertemente para evitar esas complicaciones. En caso tal de que tengamos una complicación, trabajar fuertemente en la rehabilitación. O sea, trabajar en todos los niveles de la prevención. Así es. La importancia de la atención integral, también atención primaria en las enfermedades crónicas, fueron uno de los temas que abordamos en su programa Medicina al Día. De esta manera finalizamos reiterando la compañía y la explicación del doctor Adrián Ayala Sánchez. Doctor, muchas gracias por participar con nosotros en este programa, su programa Medicina al Día. Un placer.